Y es momento de continuar. Muchísimas gracias por su preferencia y tome mucha atención porque vamos a estar hablando de los tipos de lentes de contacto. Es por eso que está con nosotros el doctor Jesús Escobar de la Clínica Oftalmológica Escobar. Doctor, buenos días y bienvenido nuevamente a La Primera. Buen día, Grecia. Buen día a toda Bolivia, a los amigos de La Primera. Bueno, doctor, ahora sí hablemos de estos tipos de lentes de contacto que tenemos. Ok, en sí cuando una persona tiene la necesidad de utilizar lentes de contacto, el lente de contacto es una pequeña porción del tipo de ofrecimiento visual o correctivo que puede dar el oftalmólogo a todas las personas. Cuando tú necesitas lentes, en primera instancia vas al uso de las gafas, espejuelos o lentes, como se dice en Bolivia, que tengan una medida para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. A nivel intermedio está el lente de contacto y a nivel más avanzado, ya como una corrección definitiva, está la cirugía láser. En los lentes de contacto hay dos tipos de lente de contacto. Los lentes de contacto que son ópticos y los lentes de contacto que son cosméticos. Los cosméticos, recién acabamos de pasar Halloween, entonces muchos de los que se han disfrazado y quieren mejorar el aspecto del ojito y tener algo que tenga vinculación a su disfraz, utilizan los lentes de contacto que son de colores y que tienen algún tipo de dibujo o que van de acorde al disfraz que utilizan, ¿no? Ahora, dentro de los lentes de contacto ópticos, tenemos los lentes de contacto blandos y lentes de contacto rígidos. Los lentes de contacto blandos vienen en estos estuchitos, ¿ya? Estos estuchitos tienen un lente de contacto. Ahí se ve cómo se mueve el líquido, ¿no? El lente de contacto tiene el aspecto como si fuera un líquido, es de silicona y no se puede ver tan fácilmente. Es más difícil colocar y es más sencillo sacar. En cambio, un lente de contacto rígido, lo vamos a sacar aquí del estuche y lo vamos a poner aquí en el pulpejo de mi dedo. Esperemos que no se me caiga. Ahí está. Es un lente de contacto que tiene una forma y no se mueve, no es como una silicona. Este lente de contacto es más que todo para personas que tienen astigmatismo alto. Entonces, el lente de contacto rígido tiene la característica de modificar la estructura del ojo aplanando la córnea. Entonces, cada uno tiene su indicación. El lente de contacto blando tiene indicaciones generalmente para corregir miopía o hipermetropía y un poco de astigmatismo. Estamos hablando de 1.25 de astigmatismo. El lente de contacto rígido llamado gas permeable o lente escleral tiene la probabilidad de corregir más que todo astigmatismo muy alto. Astigmatismo generalmente de 1.50 para arriba. Hay personas en La Paz, especialmente Grecia, que tienen 5, 6, 7, 8 dioptrías de astigmatismo y por tal motivo necesitan un lente de contacto rígido para corregir este tipo de defecto. Cuando tú tienes lente de contacto, sea cual fuera, tienes que tener primero un estuche, ¿ya? Tienes que tener una lágrima artificial y tienes que tener una sustancia antiséptica. Entonces, ¿cómo es el uso del lente de contacto? Que es bien importante que todas las personas que nos están viendo conozcan. Cuando yo utilizo un lente de contacto, tengo que saber si es blando, tengo que saber el contenido de agua que tiene. Mientras más agua tiene, dura menos tiempo, pero puedes utilizar más horas en el día. Si tiene poca agua, por ejemplo, un 40% en composición, puedes utilizar ese lente de contacto hasta un año, pero puedes utilizarlo solamente 8 horas diarias. Si utilizas más tiempo, puede generar inflamaciones a nivel de la estructura donde se apoya el lente de contacto, que es la córnea, y producir hasta desde una conjuntivitis, una inflamación, una queratitis, ¿no? Doctor, qué importante realmente es saber estos detalles y este tipo de información que usted nos menciona, porque claro, a ver, yo le digo un lente de contacto por belleza que se usa. A veces no sabemos la cantidad de agua y solamente echamos la cantidad de agua y lo tenemos por todo el día. Incluso hay personas que duermen con el lente de contacto, ¿no? Claro, hay muy pocos lentes de contacto, Grecia, que te permiten dormir con ellos. Muy pocos. Es decir, prácticamente en Bolivia no hay ninguno excepto el lente de contacto terapéutico.
que es un lente de uso oftalmológico y generalmente se utiliza después de una cirugía correctiva con láser o se utiliza porque tienes una úlcera, una herida que tiene que cerrar y el lente de contacto es como un vendaje, solamente ese. Con medida, cosméticos, no existe lente de contacto con el cual tú puedas dormir. Hay personas que se duermen con el lente de contacto y al dormirse con el lente de contacto, con el tiempo generalmente generan lo que comúnmente llaman carnosidad, que es el terigio. Entonces, ese terigio o carnosidad que progresivamente con el sol, con el calor húmedo va creciendo, a veces llega a cirugía. Entonces, cuando tú tienes el lente de contacto y te lo retiras, lo pones en la palma de la mano para desinfectarlo, que es muy importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de retirar el lente de contacto? Retiro el lente de contacto, lo pongo en la palma de la mano, utilizo una sustancia antiséptica, hago todo sobre el lente de contacto, el líquido vacío, obviamente sin perder el lente de contacto hacia un lado, fricciono el lente de contacto, ¿ya? Y después lo pongo en su estuche. En el estuche coloco el lente de contacto y hago lo mismo con la sustancia. Vacío un poco de la sustancia y después de eso lo tengo que tapar. Cuando tú utilizas el lente de contacto al día siguiente, sacas el lente de contacto, lo pones en la palma de la mano, agarras la sustancia, lavas otra vez el lente de contacto, friccionas suavemente, agarras el lente de contacto y utilizas una lágrima artificial para terminar de lavar el lente de contacto y recién te colocas. ¿Qué lágrima artificial generalmente se recomienda cuando utilizas lente de contacto? La lágrima artificial que se recomienda son las que son libres de preservante, es decir, no tienen preservante. ¿Cómo lo diferencio? Esta lágrima artificial que es libre de preservante, si tú ves, la punta es redonda. ¿Por qué motivo? Porque en el medio tiene un sistema en espiral para que salga la lágrima artificial y que no se contamine hacia adentro. Este tipo de lágrima artificial no irrita tanto, por tal motivo lo puedes utilizar varias veces al día, en comparación a otras lágrimas artificiales que tienen una punta en el medio y eso directamente sale el colirio y que también se puede contaminar hacia adentro. Entonces, bien importante que eso tengan en consideración las personas que utilizan o quieren utilizar lentes de contacto. Doctor, cuando tenemos alguna enfermedad en el ojito, por ejemplo, el tema de miopía, queremos realizarnos unos lentes de contacto, obviamente tenemos que ir donde profesionales para ver qué tipo de lentes, ¿no?, nos tendrían que dar, porque, a ver, yo, por ejemplo, me hice hacer unos lentes de contacto y, claro, el lente de contacto era un poquito más grueso y al momento de ponérmelo, como que me lastimaba, tal vez, me decían porque no estaba acostumbrada, pero igual empezó a irritarse el ojito y yo el lente de contacto lo sentía como que más grueso. No es un lente... Y se movía mucho. Sí, no es un lente casual que uno va y compra por belleza, ¿no?, ponerse otros ojitos, pero el lente de contacto era un poquito más grueso. Ya, generalmente el lente de contacto blando es blando, ¿no? Es como la silicona y se adapta bien a la córnea y tiene poco movimiento. El lente de contacto que tiene más movimiento es el lente rígido, el que acabamos de mostrar. Claro que sí. Entonces, ese lente sí puede ser muy grueso y cuando tú te colocas, por el peso que tiene el lente de contacto, se va hacia la parte inferior del ojo. Y a veces tiendes a perderlo, inclusive si haces un movimiento brusco o practicas deporte en el cual tienes que hacer una acción más física mayor, ¿no? Entonces, lo más importante para la adaptación del lente de contacto es, primero, medirse los lentes o espejuelos o gafas con medida y de acuerdo a eso el oftalmólogo va a determinar, primero, si es candidato a lente de contacto, segundo, si es candidato a lente de contacto blando o rígido. Y de acuerdo a eso te sugiere la adaptación. La adaptación en un lente de contacto blando es bien sencilla, es decir, generalmente en un día de consulta ya se te puede hacer la adaptación. En cuanto a la adaptación de un lente de contacto rígido, tienes que tener 3 días de adaptación en consulta para recién darte la receta del lente, ¿no? Entonces, un poco más complejo. Muy pocos oftalmólogos adaptan lentes de contacto rígidos, es decir, es algo mucho más difícil que un lente de contacto blando. Y como usted lo mencionaba, no muchos también profesionales hablan de este tema que es tan importante. Es como que yo voy a mi óptica y digo, bueno, no quiero usar lentes. Quiero la medida de mis ojitos en un lente de contacto, pero no te dicen si está bien, si está mal o si eres apto también para utilizar un lente de contacto, porque algo muy importante también que el lente es muy diferente al lente de contacto, ¿no? Porque el lente tiene su espacio de la medida, no es el mismo de un lente de contacto.
Se llama eso distancia de vértice. Exactamente. La distancia de vértice es la distancia que hay entre la punta del ojo, que sería la parte más elevada de la córnea, y el lente. En este caso, como el lente de contacto está en contacto con el ojo, Exacto. la distancia de vértice es 0. ¿Qué es lo que produce o beneficia utilizar un lente de contacto? Al estar en contacto con el ojo, te amplifica el campo visual. Te permite hacer actividades sociales y deportivas mucho más sencillo. La desventaja de utilizar lente de contacto es que con el tiempo te puede atrofiar la córnea, es decir, adelgazar la pared del ojo. ¿Por qué motivo? Porque la córnea, que es la estructura oscura que tenemos en el ojito, que en realidad es transparente y permite ver el color del ojo, que es el iris, esa estructura para alimentarse necesita estar en contacto con el medio ambiente, porque la alimentación de la córnea viene del medio ambiente, que es el oxígeno. Si tú pones una barrera, que es el lente de contacto, a la larga puedes producir atrofia de ese tejido y adelgazamiento, lo que hace que una persona que a futuro quiera hacer una cirugía correctiva, al tener una córnea más delgada, la probabilidad de operarse sea menor. Entonces, Muy eso bien, que doctor. considerar, ¿no? Bueno, ya lo saben, ahí también ustedes tienen que ver este tipo de información y los detalles que son muy importantes al momento de hacerse algún tratamiento, alguna operación o usar un lente de contacto. Pero ahora, lo más importante, doctor, tenemos una gran promoción. Sí, como ustedes saben, todos los amigos que nos han seguido en la primera, estamos en campaña de cirugía láser, ¿verdad? Y ya hace unas semanas, hablando también con Oscar, hablamos acerca de una promoción que lo íbamos a hacer para el 29 de noviembre. ¿Por qué el 29 de noviembre? El 29 de noviembre en Estados Unidos se recuerda el Black Friday. Entonces, por ese motivo, el Black Friday de este 29 de noviembre, en cirugía correctiva mediante láser, todas las personas que se agenden ese día y se hagan los exámenes complementarios con la rebaja del 75% y un 50% en la consulta, todos los que sean aptos entre los 18 y 40 años y quieran ser sometidos a cirugía láser correctiva, van a tener automáticamente el 50% de rebaja. Así que ya pueden llamar a nuestros números telefónicos porque los cupos son limitados. Por favor, doctora, entonces hacemos la invitación al público en general, las plataformas digitales y su número de contacto. Bueno, pueden llamar desde este momento al 605-13-744. Nuestras redes sociales son Clínica Oftalmológica Escobar. Ahí pueden tener mayor información de esta promoción también. Y volvemos a reiterar el número telefónico, 605-13-744. En este momento ya tenemos personal que va a recibir llamadas para que se agenden para el viernes 29 de noviembre, Black Friday en la Clínica Oftalmológica Escobar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por traernos esta información tan importante y tan detallada. Gracias. Gracias, Grecia. Gracias a los amigos de la primera. Bueno, de esta manera la invitación está hecha por el público en general. Si requiere más información, ahí está en pie de pantalla los números de contacto y también pueden entrar a sus plataformas digitales. Continuamos con más de la primera, nos trasladamos hasta Santa Cruz.